nuestra enciclopedia viviente. Así que pueden preguntarle, aunque él trabaja de una manera diferente, él trabaja a dar su charla y las preguntas se las hacen al final. Bueno, salvo que él diga lo contrario. Así que las preguntas las dejan para el final. Él va a exponer su tema, que es un tema bien interesante y bien prolífero. Y un abrazo a todos, saludos, gracias por estar. Ahí tenemos buen auditorio hoy. Le doy entrada a nuestro hermano y maestro de la comunidad, Carlos Manuel. Así que todo es tuyo, Carlos. Adelante. Bien, ya prácticamente estamos con ustedes. Ante todo, mi cariño y afecto para todos los que me están escuchando, para todos los que van a compartir esta conferencia o esta charla, como ustedes le quieran llamar, el taoísmo y su alquimia interna en el siglo XXI. La charla, de hecho, nos va a tomar prácticamente más de una hora. Acostumbro en una conferencia no dar participación. El problema es el siguiente: tenemos que hablar de muchas cosas. Esto no es un taller, es una conferencia. Tal vez si tenemos tiempo al final podemos conversar con algunos amigos. Esta es una charla que implica muchas técnicas etéricas, taoístas, que en nuestro siglo, el actual, el que estamos viviendo, todavía están perennes en la vida de todos nosotros, y a través de esta charla ustedes se van a dar cuenta de la existencia de las mismas y de muchas cosas que yo les voy a explicar a ustedes. El hecho es que nos va a llevar un tiempo. Quiero más bien que esto sea una charla de información, una conferencia donde ustedes, los que no conocen del taoísmo, conozcan un poquito, y que al menos esta filosofía tan hermosa, tan maravillosa, llegue a todos ustedes. En el encabezamiento de este PowerPoint, yo coloqué unas palabras que nos dice: no solo fue una filosofía mística, fue también una filosofía de salud y longevidad. Tal vez fue la que más trabajó en ese concepto en los siglos que nos antecedieron, y que se ha ido desarrollando sus conceptos a los tiempos modernos a través de sus maestros modernos como Mantak Chia, otros que han sabido romper paradigmas de grupos, de escuelas, de clanes, de familias, para llevar sus enseñanzas a todos, desde China y Asia, para que el mundo conociera su esencia, la otra cara de su moneda, que no es más que el fundamento de su alquimia interior. El dominio de la órbita microcósmica, el refinamiento y la transmutación de la energía sexual para convertirla en energía espiritual. Tal vez fue el legado más hermoso que continúa enseñando esta filosofía de salud y longevidad. Y les decía, espero que estos conceptos de esta filosofía lleguen a todos, para la sobrevivencia del hombre y para la salud integral del mismo. Bajo este aspecto, quiero comenzar esta charla con conceptos taoístas que debemos conocer. Con conceptos taoístas que iré desarrollando dentro del marco de esta conferencia. De hecho, el taoísmo significa el camino, refiriéndose al camino del universo espiritual y al conocimiento de la existencia física y no física. El Tao está en todas partes y en ninguna. Nos ve o no se ve ni se puede sentir, pero todo está impregnado en el universo del Tao. El objetivo del taoísta es llegar a un estado de unicidad con el Tao. Por eso el taoísta estudia la naturaleza y cree en el hecho de ser natural, de permanecer en armonía con las fuerzas naturales, con su equilibrio,
con su esencia para generar y para conducir la energía interior. Esta energía interior que mejora la salud física y aporta la plenitud espiritual que todo ser humano necesita. Yo diría que el primer escrito taoísta fue seguramente el Tao Te Ching, y este texto tuvo prácticamente más de 5.000 palabras, dividido en 2 libros, y se tiene seguridad que cuando apareció este libro fue en el siglo V antes de Cristo. Es decir, estamos hablando de una filosofía muy antigua que durante todos los siglos que antecedieron fue desarrollándose en muchas partes que también le explicaremos, y que fue logrando la misma filosofía llegar hasta nuestros días de la forma más pura, porque aquellas partes que fueron negativas en esta filosofía quedaron en el camino. El taoísmo desarrolla conocimientos que aún perduran y que son practicados por muchas organizaciones esotéricas. Muchos sistemas de Reiki surgidos después de Usui absorbieron sus métodos esotéricos y principios dentro de esta enseñanza para trabajar la energía interna o el chi. La absorción del chi del universo con fines de salud a través de los ejercicios llamados Qigong para proyectarlo y sanar a través del mismo, para sanar cáncer y todo tipo de enfermedades, para combatir incluso en una época proyectando ese chi a puntos determinados de acupuntura, incluso para derrotar enemigos, mutilarlos y matarlos si era preciso. Recuerden que los taoístas en aquella época eran monjes y guerreros muy apreciados por el dominio de las artes marciales. Muchos emperadores chinos contaron con la colaboración para evitar conflictos y combatir a enemigos del reino. Precisamente, amigos, fue en el sur de China, en las montañas de Gudán, donde tuvo su mayor esplendor las artes marciales internas chinas, aquellas que trabajaban con la fuerza de la energía cósmica, el llamado Chi. Y estas artes marciales, que aparentemente eran suaves, contenían una fuerza extraordinaria que era capaz de fulminar a un enemigo, incluso sin tocarlo con las manos. No era más que la proyección de esa fuerza, de esa energía que hoy llamamos Chi, llamamos Prana y llamamos Ki, como lo llaman los japoneses. El hecho es que el esplendor inmenso que tuvo las artes marciales a través del taoísmo llegó a nuestros días. Hoy muchas artes marciales que se practican, sobre todo las artes marciales internas, el Tai Chi Chuan, el Qigong, que le llamamos Qigong Tai Chi, que usan movimientos sin moverse como el Tai Chi del lugar, pero trabaja con toda la energía interna cósmica y la energía interna de la Tierra. Se están utilizando prácticamente en el mundo completo. Ha penetrado en el mundo occidental y cada día hay más conocimiento de estas artes milenarias que traen tanta salud y longevidad a todas las personas. Pero quiero hablarle también de uno de los dogmas fundamentales del taoísmo, porque siempre este dogma ha sido el valor de una vida sexual cargada de energía y felicidad. Los textos que se refieren a la sexualidad de forma explícita tienen más de 20.000 años, de 2.000 años. En ellos encontramos la descripción detallada de prácticas sexuales cuyo objetivo es alcanzar la salud y la serenidad mediante la armonía del yin femenino y el yang masculino. Una forma de conseguirla era mediante la satisfacción de la mujer a través del control del hombre, es decir, del autocontrol del hombre. En este caso, se evitaba que el hombre eyaculara. En la filosofía taoísta, amor y sexualidad
se transforman en sutiles manifestaciones de la espiritualidad. Mediante el Tao, el impulso sexual se convierte en una energía sublimada, se convierte en energía espiritual. Estas técnicas fueron tan bien desarrolladas que llegaron a nuestros días. Precisamente, si muchas organizaciones eclesiásticas, religiosas, hubieran practicado estas técnicas, no hubieran existido en el mundo estas situaciones que muchas veces a través de la prensa, a través de la televisión, la radio, conocemos de personas religiosas que hicieron votos de castidad y que no han podido controlar sus manifestaciones sexuales, abusando de niños y más. Precisamente los taoístas previeron hasta esta conducta en los hombres, creando técnicas naturales para convertir la energía sexual en energía espiritual. Para mí, que he practicado durante años estas técnicas, es como reciclar la vida. Esta energía que de una forma u otra nosotros desperdiciamos y que sencillamente nos daña, que es la energía sexual, cuando la convertimos y la reciclamos en energía espiritual, nuestro cuerpo se equilibra, se armoniza en todos los aspectos del ser. Más adelante vamos a tocar conceptos más profundos de lo que quiero llevar a ustedes en este momento. Creo que los taoístas fueron extraordinarios en este aspecto y trabajaron sobre el refinamiento de la energía sexual para convertir la energía sexual en energía espiritual. Yo diría que los seguidores de las artes del Tao deben conocer todos los placeres de la sexualidad, pero solo aceptarán aquellos que son refinados y cuya esencia se encuentra más allá de lo cotidiano. Es decir, ellos lograban llevar normas específicas dentro del hombre para hacerlo mejor hombre en todo el sentido de la palabra. Incluso las actividades habituales de un taoísta deben estar fundamentadas en la búsqueda de la belleza formal y la estética del pensamiento. Estos conceptos realmente, cuando se piensa así, alejan a la persona de las ideas y pensamientos negativos, tales como el odio, el desprecio, la incomprensión. Es decir, que los practicantes del Tao encuentran felicidad y solución a sus conflictos. Algo también le voy a expresar. El Tao considera la sexualidad como un acto natural y enriquecedor, que transforma nuestro espíritu y nos hace más humanos. A través de las enseñanzas del Tao, la persona expande su amor hacia el universo en su más amplio sentido. Los taoístas, podemos decirlo así, nunca propiciaron el homosexualismo ni el lesbianismo, aunque este último lo aceptaron mucho más producto de las características energéticas de la mujer, que cuando se produce el orgasmo no existe escape de energía, es decir, no se debilita porque la energía se queda en su propio cuerpo. No miraban así a los homosexuales, que desgastaban su energía interna yang, y que a la larga traía un vacío energético en su cuerpo y enfermedades por ausencia de la energía yin, tan necesaria para el equilibrio y la armonía del cuerpo humano. Para ellos, el hombre homosexual, a la larga de su vida, se enfermaría y pagaría la ausencia del equilibrio de energía en su propio cuerpo. Esto lleva a un concepto general donde se aunan precisamente dos energías poderosas y dos conceptos, el yin y el yang, dos fuerzas, dos energías
que vamos a ampliar un poquito más en el concepto de la cosmología taoísta un poquito más adelante. Los taoístas rechazaban la violencia, la destrucción y el mal y las desgracias que tan a menudo nos causamos unos a los otros. Pero eran guerreros, recuérdenlo, y hacían de la humildad su religión. En un mundo en aquella época donde no existían las armas de fuego ni la justicia, en su sentido más amplio, su cuerpo necesitaba, o ellos lo llevaban a un riguroso entrenamiento marcial que hacían de estos monjes uno de los combatientes más temidos y respetados de la sociedad de aquellos tiempos, porque solo ellos podrían enfrentarse a bandidos, a criminales, a injusticia en el propio medio donde se desarrollaban. Muchas leyendas cuentan cómo estos monjes guerreros se enfrentaron a bandidos que explotaban comunidades campesinas y le quitaban las cosechas de arroz, que era lo más apreciado de aquella época. Esas leyendas incluso se han plasmado hasta en películas. El hecho es que el taoísta vive inmerso en un mundo en que prevalece la tolerancia, la verdad, en que la felicidad lo inunda todo, hasta los actos más cotidianos y vulgares. Porque el taoísta es contrario a la contaminación del entorno, es contrario a la contaminación del cuerpo, así como a los desórdenes y vicios. Me refiero a las drogas, al alcohol, al tabaco, a las ansias de dominación, a la falta de respeto. El taoísta intenta reconciliar la armonía entre los espíritus de la persona con los que compartimos nuestras vidas, entre las funciones de nuestro cuerpo físico y la esencia de nuestro espíritu. La forma de conseguirlo, precisamente, es devolver la armonía a los dos principios contrarios pero indivisibles de lo que hemos hablado: la armonía del yin y del yang, lo masculino y lo femenino, el cielo y la tierra unidos. Estos conceptos taoístas son conceptos muy hermosos. Podemos decir que los taoístas se percataron profundamente que el acto sexual aumenta la energía vital del hombre, pero siempre y cuando no derroche su semen, no eyacule, o eyacule lo menos posible en sus encuentros eróticos. Ellos expresaban que el hombre debe ser consciente de que su actitud depende, o de su actitud, la satisfacción de su compañera, y de que la satisfacción de ella es el pilar básico de la espiritualidad oriental. Es decir, los taoístas colocaban a la mujer en un trono de reina, en un trono donde los taoístas le rendían pleitesía a la mujer, precisamente por factores que vamos más adelante a conversar, por el concepto que le voy a explicar del yang y del yin. El taoísmo también consideraba que la salud física era un patrimonio que las personas deben cuidar para gozar de una vida sexual satisfactoria, y para ello es necesario disponer de una buena salud. Por tanto, ellos cuidaron su salud, siguieron los consejos del Tao, y de esa forma consiguieron mejorar la relación amorosa y prolongar su vida y conservarse en un estado físico de salud y longevidad. Es decir, el taoísmo trabajó también sobre la alquimia interna de la sexualidad, esa alquimia que le da al hombre la fuerza, la energía, y que vamos a ir desarrollando poco a poco dentro de esta conferencia. En el segundo cuadro del PowerPoint, después de la presentación, tenemos un título que nos dice: el taoísmo y su alquimia interna en nuestros días.
voy a desarrollar este segundo cuadro de PowerPoint para que ustedes tengan una idea más precisa de lo que estamos conversando. Podemos decir que a partir del siglo XXI, el maestro Mantak Chia rompió paradigmas y dio a conocer al mundo el primer sistema para dominar las técnicas taoístas de salud y longevidad. Técnicas que transformaron e influyeron en todos los sistemas esotéricos del mundo y que hasta nuestros días se continúan practicando. Cuando me refiero a este concepto, ya estas técnicas existían como tal, pero nunca nadie la había organizado para que llegara a todo el mundo. Fue Mantak Chia quien comenzó a escribir libros que se convirtieron en bestseller. Creó una organización y comenzó a dar al mundo todos estos secretos con un paradigma nuevo, que todos tuvieran acceso a estos conocimientos. Lleva prácticamente 40 o 50 años llevando estos conceptos a todas las personas. Tal vez muchos de ustedes no han podido leer al maestro Mantak Chia o ignoren de que él es el maestro vivo taoísta más importante del siglo pasado y de este siglo. Pero para su explicación tenemos que tener presentes muchos aspectos importantes que iré desarrollando en este momento. El primero, y que pertenece al tercer cuadro de PowerPoint después de la presentación. Este cuadro nos expresa los aspectos importantes de la alquimia interna taoísta y expresa el chi y la meditación. Hace miles de años, los maestros taoístas descubrieron los centros de energía, el chi, del cuerpo, mediante la observación interior. Para ello había que apartar o colocar el cuerpo y apartarlo de los estímulos que no llegaban precisamente a él, y que había que buscar otras formas externas y otras formas internas para lograr una meditación que pudiera toda esa energía llegar al cuerpo. De este modo, a través de la meditación, ellos activaron los sentidos internos que había en cada ser, mediante procesos de relajación mental y física. Utilizando los sentidos interiores, los maestros descubrieron que algunas partes del cuerpo tenían ese chi o esa energía con más fuerza que otras. Precisamente, estas partes sirven como puntos de acumulación de nutrientes para los órganos y para las glándulas concretas. Estos centros pueden recibir el chi de fuentes externas, como la fuerza electromagnética, la vibración de la tierra, la luz, la frecuencia o sonido de la luna, el sol, las estrellas. Me refiero al cosmos, al universo. A este alimento se le añade la fuerza universal, bajo la forma de luz roja o violeta, que es el amor incondicional. Los maestros descubrieron que estos centros se conectan para formar circuitos, al que llamaron, escúchenlo bien, órbita microcósmica. Por entonces no tenían el conocimiento que tenemos nosotros de la electricidad, y a pesar de todo fueron capaces de acceder al flujo de energía electromagnética del cuerpo, ese flujo que hoy en día llamamos chi, llamamos prana, llamamos ki y llamamos de otras formas también. Los maestros aprendieron a utilizar la mente y el ojo interior para guiar ese chi por ese circuito que estaba en el cuerpo. Lo utilizaban para curarse ellos mismos, estableciendo así una base de un trabajo espiritual. Según iban desarrollando sus sentidos internos,
para distinguir o catalogar esa energía, ese chi, dependiendo de diversas fuentes. Ejemplo, el sol, la luna, las estrellas. Es decir, iban desarrollando con la naturaleza divina la fuerza interna del chi. Aprendieron a absorber más chi de cada una de esas fuentes de la naturaleza y toda esa energía pasarla a su cuerpo. Esto fue extraordinario, amigos, pero extraordinario en todos los sentidos. Llegamos al concepto del circuito de la órbita microcósmica. Ese circuito de la órbita microcósmica está formado por dos canales principales, a los que llamamos vaso gobernador y vaso concepción. El canal gobernador sube desde el Pirineo pasando por la espina dorsal hasta la coronilla de la cabeza para terminar en el paladar de la boca. El canal vasoconcepción va desde el Pirineo hasta la punta de la lengua, pasando por la parte delantera del cuerpo, tocando el paladar con la punta de la lengua. Se conectan estos dos canales. Es el concepto de órbita microcósmica, que se realiza a través precisamente de conectar el canal vasogobernador con el canal vasoconcepción. Pero la órbita microcósmica es precisamente un depósito de energía, de chi, que abastece de chi nutritivo el resto del cuerpo. Podemos decir, en primer lugar, que esta órbita llena los canales extraordinarios o acentrales, que son en total 8 canales extraordinarios, siendo los dos primeros el gobernador y el funcional, que forman lo que es la órbita microcósmica. Estos alimentan a otros 6. Después llena los 12 canales ordinarios, los 6 yin y los 6 yang. Los canales yin y los yang están todos conectados con algunos órganos vitales del cuerpo humano, y así es como la meditación de la órbita microcósmica envía energía chi nutritivo a todo el cuerpo. Dominar este concepto, practicarlo, trajo una revolución prácticamente en la vida de los seres humanos, porque todo el mundo ha nacido con el circuito de la órbita microcósmica abierto y con flujo. Incluso en el seno materno, el chi de un feto fluye por su propia órbita microcósmica. Después de nacer, este camino está libre y abierto hasta que aparece la pubertad, cuando el cuerpo siente las presiones del cambio hormonal y el desarrollo físico, y las emociones, esas emociones que nosotros sentimos se hacen más fuertes durante esta delicada fase de la adolescencia, y precisamente cierra este canal. Son nuestras emociones, nuestros problemas, las situaciones que el hombre, con el estrés o con las experiencias, crea las condiciones para que este canal que existe desde nuestro nacimiento se cierre. Es precisamente el estrés uno de los principales factores que producen los bloqueos de la energía, del chi, que aparecen en los canales del cuerpo cuando ya se es adulto. Al volver a abrir conscientemente la órbita microcósmica, aumentamos la eficacia de nuestro consumo de energía y empezamos a rellenar las pérdidas de esa energía, de ese chi. Bien, ¿para qué? Para volver al equilibrio y a la armonía de todo nuestro cuerpo. Como las cualidades espirituales o virtudes están vinculadas a nuestros órganos vitales, la instrucción taoísta hace que se restablezca el cuerpo físico y se mantenga sano como base del trabajo espiritual. Cuando un órgano no recibe esa energía, ese chi suficiente, puede deteriorarse en su estado físico y al mismo tiempo puede resultar más difícil que se manifieste la virtud propia de ese órgano. Es decir,
Un ejemplo que siempre se lo pongo a ustedes. Si existe felicidad y existe desdicha, la infelicidad y la desdicha se van a alojar en el hígado. El órgano del hígado precisamente trabaja con la felicidad. No es posible, si no quitamos las emociones negativas de ese órgano, que la felicidad esté en nosotros mismos. Mientras más felicidad sintamos, nuestro hígado va a trabajar mucho mejor. No sé si este concepto ustedes lo tienen claro. Bien, pero el chi actúa como un eslabón que une al cuerpo físico y al cuerpo de energía, es decir, al alma, es decir, al cuerpo de espíritu. Del mismo modo que el combustible del motor de una embarcación produce la fuerza que empuja al agua. El chi hace que el combustible para cada uno de estos tres cuerpos le dé la energía y la fuerza. Lo mismo que puede pararse un barco por falta de gasolina, también puede bloquear el cuerpo, el alma y el espíritu por estar bajo de energía. Es decir, el completamiento de la órbita microcósmica y el trabajo con la órbita microcósmica, donde estamos absorbiendo el chi del universo y el chi telúrico, nos hace que ese combustible llegue a nuestro ser y que precisamente nuestro cuerpo, en toda su manifestación espiritual, se mantenga con esa fuerza latente y ese equilibrio y esa armonía tan necesaria en nuestras vidas. Es lógico, esto no quiere decir que las personas enfermas no sean capaces, ejemplo, de seguir un crecimiento espiritual. Lógico, es más difícil concentrarse en la espiritualidad cuando la necesidad de salud es grande, pero el proceso regenerativo puede ser de por sí una experiencia espiritual muy hermosa si se acepta sin reservas. Por eso es que decimos que cuando una persona se enferma y la persona está consciente que tiene que haber un proceso regenerativo, un proceso espiritual, la persona puede ser capaz de curarse a sí misma, o puede ser capaz que un sanador le cure, pero tiene que partir de su propia conciencia. Bien, creo que eso queda muy claro. Podemos decir que la alquimia interior trabaja con las emociones y con la energía, con el chi. Precisamente, el sistema taoísta de la alquimia interior trabaja con las emociones y va de la mano trabajando con esas emociones y la energía. Muchos bloqueos que se producen en los canales están creados por las emociones negativas y tienen alguna relación con ellas mismas. Los taoístas utilizaban la sonrisa interior, es decir, una meditación muy especial, los 6 sonidos curativos, que también hablaremos del mismo, maravillosa técnica, y con ella trataban de mejorar todos los factores negativos que pudieran tener en el concepto de emociones y enfermedades. Es decir, lograban con estas dos técnicas mejorar todo el aspecto que podía presentarse de enfermedades dentro de su cuerpo físico y poder todavía adquirir energías virtuosas para ayudar a eliminar esos bloqueos que tiene la persona, incluso mejorar la salud y acumular muchas más energías. Además, al practicar la meditación de órbita microcósmica, podemos descubrir tensiones físicas en diversos puntos importantes de energía. Las tensiones físicas son muchas veces consecuencia de emociones negativas a las que nos aferramos. Cuando podemos mover ese chi por esos puntos, aprendemos a liberar las tensiones, lo que nos ayuda a transformar las emociones negativas, devolviendo esa energía atrapada al flujo de la vida. Podemos decir
que cuando ya hemos eliminado las emociones negativas y hemos transformado la energía bloqueada del chip utilizable, podemos potenciar las cualidades naturales de los órganos, las virtudes que son las energías naturales del mismo órgano y de otras. Es decir, podemos expresar que esas virtudes, ese chip que lleva a esos órganos correspondientes a empezar a mejorar, precisamente se logra cuando comenzamos a trabajar profundamente la energía a través de la órbita microcósmica. Esta energía pura y natural se convierte en alimento para el refinamiento y el desarrollo de los cuerpos del alma y del espíritu. Creo que al conversar de estos factores, ustedes ya tienen una idea de cómo se desarrolla internamente la órbita microcósmica y cómo se logra precisamente a través de ella el equilibrio y la armonía del cuerpo humano. Hay un punto que es el desarrollo del poder mental o de la mente. Debo decirle que todos los sistemas de meditación pretenden relajar la mente y alimentar el espíritu. Cuando la mente está agitada y se desbordan las ideas y los sentimientos, reaccionando ante todo a veces de forma exagerada, haciendo que se disperse la fuerza vital, como la mente está ocupada con ese flujo negativo, no puede dar fuerza a sus propias ideas o sentimientos, pierde agudeza y se dispersa y se distrae. Es como los rayos del sol, si están extendidos dan calor, pero si se concentra en un lente, tienen el poder suficiente para quemar un papel. Del mismo modo, cuando tranquilizamos la mente con la meditación, esta se concentra y fortalece como el flujo del chi, que es lo que llamamos el poder de la mente. Por eso podemos decir, en el sentido que la regeneración del cuerpo físico, en el sentido de hacerse como un niño para volver a la fuente original, es la base fundamental de la práctica taoísta, porque en ella está aprender y conservar la energía física de nuestro cuerpo, para que deje de dispersarse y debilitarse como consecuencia de la influencia del mundo. Podemos decir también que una independencia espiritual plena requiere que evitemos vaciarnos de la energía a través de los ojos, a través del oído, a través de la nariz, a través de la boca o por un exceso de actividad sexual. El novicio del sistema taoísta empieza con una amplia gama de ejercicios. Estos ejercicios tienden a que se desarrolle el cuerpo físico, haciendo que nuestro organismo sea más sano y más eficiente, haciendo que nuestro organismo sea capaz de vivir en este mundo y mantenerse libre y al margen de tensiones. Recuerden que el estrés de la vida diaria lo que nos crea las condiciones para nuestra enfermedad. Uno aspira a volver a un estado infantil de inocencia y vitalidad, para recuperar la fuerza original a la que tenemos derecho por el hecho de haber nacido. Los objetivos propios de este nivel son aprenderse a curarse a sí mismo, amarse a sí mismo y amar sobre todo a los demás. En este punto existen ejercicios fundamentales para conservar la energía y seguir la luz. Estos ejercicios, ustedes verán que son ejercicios muy interesantes y vamos a conversar de estos ejercicios. El primer nivel, yo diría, de los ejercicios se dedica a desarrollar un cuerpo sano, para lo que se necesitan hasta 12 meses de entrenamiento diligente. Durante este proceso aprendemos a condensar y conservar nuestra fuerza vital,
mediante la meditación de la órbita microcósmica. La práctica del amor curativo, la sonrisa interior, los 6 sonidos curativos y el Qigong de la camisa de hierro. Aprendemos a acumular y a refinar nuestra fuerza vital en una bola de chi. Recuerden que muchos reikistas hacemos este ejercicio. Esa esfera de energía, para que no se disipe cuando estemos preparados para dejar el mundo. Lo único que esta esfera de energía la llevamos adentro de forma voluminal con un propósito: fortalecer interiormente nuestro cuerpo y con un objetivo durante toda la vida, que es cuando nos llegue la hora final, tener la energía suficiente para salir de nuestro cuerpo y continuar nuestro camino. Es decir, según se va envejeciendo uno, la energía vital se va debilitando, produciendo a veces enfermedades y sufrimiento. Incluso el uso de drogas para combatir la enfermedad consume toda la energía vital de nuestro cuerpo, y se puede dar el caso precisamente que la persona muera y no pueda continuar la luz, es decir, lo que normalmente en el taoísmo le decimos el Chi Gut, que es nuestra fuerza original o Dios. Seguir en el momento de la muerte, precisamente ir hacia nuestra fuerza original, ir hacia Dios. El taoísta se prepara durante toda su vida para el momento final, y precisamente se prepara a través de la energía, a través de esa fuerza interior que se va acumulando con el tiempo, incluso en la edad ya madura. Precisamente las prácticas básicas del Tao regenerativo aseguran que conservemos suficiente energía vital para hacer ese viaje del cual le he hablado. Otro de los aspectos que tenemos que tener en cuenta es la detención de la pérdida de energía mediante la conservación y su reciclaje. Precisamente la órbita microcósmica es el principal canal de la energía del cuerpo. En él hay 9 aperturas. Si aprendemos a sellarlas bien cuando no la utilizamos, con este simple acto vamos a conservar inmediatamente más energía. Esta órbita básica se enseña con más detalle en el contexto del Tao y en el contexto del primer nivel de Manta Chia, es decir, de estas técnicas. La meditación de la órbita microscópica también es el primer paso para alcanzar estos objetivos. ¿Por qué? Porque desarrolla el poder del control de la mente, conserva, recicla, transforma el chi y nos hace precisamente manejar el chi de un modo eficaz. De esa forma logramos controlar mejor nuestras vidas y sabemos utilizar nuestras energías con sabiduría, y a la vez descubrimos que ya tenemos una abundancia de chi. Todas estas técnicas, hasta las más avanzadas, nos enseña a conectarlo con la fuente ilimitada del amor universal, a sacar energía de ella. Bien, es decir, es un orgasmo cósmico formado por la unión de las 3 fuerzas principales de chi a las que tiene acceso el hombre: la fuerza universal, la fuerza de la tierra y la fuerza cósmica del yo superior. Este proceso es a la vez energetizante, equilibrante, y prepara a uno para trabajar con mayores cantidades de chi en los niveles superiores de la práctica meditativa, y especialmente para el desarrollo del cuerpo de energía, que es lo que pretende precisamente los taoístas. Es decir, la transformación de la energía negativa en virtudes, es la apertura del corazón. Precisamente a través de la sonrisa interior y los 6 sonidos curativos
de estos ejercicios sencillos, aunque muy poderosos, es que nos van a enseñar los taoístas a relajar y a curar los órganos vitales y a transformar de nuevo las emociones negativas en una rica fuente de energía que nos ayuda a abrir el centro del corazón y a conectarnos con ese amor ilimitado, ese amor universal que debe ir mejorando día a día. Todas las influencias, todas las situaciones que podamos tener y que nos va a facilitar el vehículo para las virtudes que proceden de los órganos internos. Los taoístas consideramos que el corazón es la sede del amor universal. Fíjense estos conceptos tan antiguos y que hoy el propio Reiki que practicamos lo sigue recogiendo. Como prácticamente todas las religiones, todos los grupos esotéricos parten del amor universal, parten de que el corazón es la sede de ese amor infinito, de esa misericordia, y a través de él es que nos manifestamos. Estamos hablando de una filosofía que tiene más de 5.000 años y una filosofía que llegó hasta nuestros días de forma extraordinaria. Ahora quiero hablarles de lo que es la conservación y el reciclaje y la transformación de la energía sexual. Recuerden que en una conferencia tenemos que hablar mucho. Este es un tema muy profundo, es un tema que tiene muchos aspectos y yo diría que no hemos llegado todavía en este tema, estamos por llegar a las fases más interesantes de este tema. Precisamente nos estamos acercando a temas que estoy seguro que a ustedes les va a encantar, a secretos que les voy a expresar dentro de lo que es el concepto de la energía sexual y del reciclaje de la misma. Precisamente los taoístas trabajaron mucho en el reciclaje y la transformación de la energía sexual. Creo que este fue el trabajo más extraordinario que se hizo precisamente a través de la órbita microcósmica, a través de la unión sexual entre el hombre y la mujer y a través de la práctica para intensificar el placer sexual individual y por pareja. Es decir, la energía sexual acumulada y transformada en un importante catalizador alquímico, utilizando en las meditaciones o utilizado en las meditaciones superiores. Tengan presente que sencillamente esta forma no comenzó con los taoístas. Hubo prácticamente entre la cultura india y entre la cultura china un intercambio extraordinario y cada uno llegó por un camino diferente a ver el concepto de lo que es el amor sagrado o la transmutación de la energía sexual a energía espiritual. Cada uno llegó por un camino diferente a concebirla. Y yo quiero explicarle a ustedes muchas situaciones de esta índole que estoy seguro que ustedes ignoran y que le va a servir por lo menos de conocimiento general. Tenemos el punto de control y recanalización de la fuerza vital. Todo esto, señores, se hace a través de los ejercicios de Qigong, de camisa de hierro, el Tai Chi Qigong, otra técnica inmejorable, donde se trabaja sobre la estructura ósea, sobre la gravedad, para conseguir que el flujo de energía suave y fuerte llegue a nuestro cuerpo, y sobre la fuerza de los músculos, los tendones, de la médula espinal, de nuestra estructura mecánica, que es maravillosa, para poder controlar nuestra fuerza vital. Todas estas técnicas existen de tal forma
que se endurece incluso partes del cuerpo que son impenetrables por un golpe, incluso hasta por un objeto de filo en el cuerpo. Es decir, hay muchas cosas que ignoramos y es tan amplio este concepto que prácticamente quiero ir directamente a cosas que van a ser muy interesantes para todos. Pero este control y esta recanalización de la fuerza vital se consigue a través de ejercicios muy especiales dentro del contexto taoísta. Existe también el Chi Nei San. Esta técnica, en este punto, es una técnica de un masaje extraordinario del sistema taoísta. Es un masaje abdominal que ustedes conocen que en el abdomen están los órganos principales del cuerpo humano. Esta técnica libera los bloqueos que impiden el flujo normal de energía en cualquiera de los sistemas del cuerpo. Debo decirles que estos sistemas del cuerpo son el linfático, los órganos en general, los meridianos, el sistema circulatorio, incluso el sistema nervioso. Si ustedes van a internet, ustedes y alguien desea conseguir este libro, puede comprarlo a través de internet. Ahí tiene el nombre Chi Nei San y el libro todavía está a la venta. Es uno de los libros más extraordinarios que escribió el maestro Mantak Chia. Es el sistema que él utiliza para la liberación mediante el masaje en la zona abdominal, que libera todos los bloqueos y que impide el flujo normal de energía a cualquiera de los sistemas del cuerpo que ya le mencioné, es decir, el linfático, los órganos, los meridianos, el sistema circulatorio y el nervioso. Ahí lo tienen para que si alguno está interesado en profundizar más estas técnicas, pueda comprar ese libro. Pero tenemos también un punto que es muy importante, por lo que voy a desarrollar después, que es la nutrición de los 5 elementos. Esto es muy importante, es decir, los conceptos taoístas que se basan en la determinación de las necesidades del cuerpo para satisfacerlas, según los 5 elementos de la naturaleza, que mantienen los 5 órganos principales del cuerpo. Es decir, este sistema descubre y fortalece cualquier órgano débil, equilibrando la ingestión de los alimentos para potenciar y compensar los elementos deficientes. No elimina la mayoría de los alimentos placenteros, incluidos los dulces, sino que en cambio hace un programa en que los alimentos ayudan a mantener el equilibrio interno del cuerpo en vez de perturbarlo. Es decir, elegir y combinar los alimentos de este modo puede ayudarnos a evitar los antojos sin dejar que estos nos dominen. Es decir, esto es el concepto de la nutrición de los 5 elementos. Con esto le he querido dar una panorámica de lo que es el concepto taoísta de forma general. Mucho tenemos que aprender, mucho tenemos todavía que conversar, y pasamos al concepto del cuarto cuadro del PowerPoint después de la presentación, donde nos dice que el taoísmo creó todo un sistema de salud y longevidad que ha llegado hasta nuestros días a través de diferentes sistemas de la llamada medicina alternativa y complementaria, siempre dentro de la esfera de la medicina bioenergética llamada así hoy en día, y que tiene un amplio espectro de sistemas y de técnicas de sanación. Precisamente cuando comencé a estudiar el taoísmo dentro del Círculo de Artes Marciales Chinas en Cuba, al cual yo pertenecía, aprendimos su esencia a través de los libros de Mantak Chia y la experiencia de algunos maestros cubanos de ascendencia china. Los textos chinos los tenían nuestros maestros y precisamente acudimos a los libros en español de Mantak Chia, nutriéndonos de sus técnicas y estudiándolas y practicándolas de forma muy seria, que
Al paso del tiempo, al paso de los días, de los meses, llegamos a dominar las llamadas técnicas del Tao universal, del maestro Mantak Chia. Nos referíamos a la meditación de la órbita microcósmica, la respiración abdominal embrionaria, la meditación taoísta, el masaje de energía sexual, los 6 sonidos curativos, el amor curativo, el tantra sexual taoísta, así como todas sus técnicas de salud y longevidad. En aquella época de nuestras vidas, todos teníamos una edad que se nos podría considerar una edad joven, llenos de energía y fuerza. Hoy, ¿qué les puedo decir? A mis 65 años me siento espiritualmente joven y creo que fue una de las mejores etapas de mi vida en el aprendizaje del Tao universal y en el aprendizaje precisamente a través de los libros taoístas de este extraordinario maestro que se llama Mantak Chia. Todavía, hoy en día, continuamos practicando todas estas técnicas, no con la asiduidad, vamos a decir, que debe existir, pero continuamos practicándolas y creemos que a través de ellas podemos, como ser humano, ser mejores en todos los aspectos de la vida. Esto que le acabo de expresar es una experiencia muy propia mía, pero quiero ahora tocar algunos aspectos muy interesantes que vamos a encontrar en el 5º cuadro del PowerPoint después de la presentación, es decir, aquellos aspectos más importantes de tener en cuenta en la filosofía taoísta. Realmente el taoísmo abarca tantos aspectos de la alquimia interior que quise tocar tal vez algunos de los más importantes, pues se necesitaría mucho tiempo para mencionar todas las técnicas importantes que el taoísmo dio a la humanidad y que se practican hoy en día. Precisamente dentro de esas técnicas tenemos la estimulación del timo. Muchos maestros que están en esta conferencia conocen qué es el timo y lo trabajan. El timo es un órgano